Muy buenos días, alumnito. Te saluda el profesor Jorge Huanca. Hoy hablaremos sobre los organelos celulares. Resulta que la célula también tiene órganos. Estos órganos se les llama organelos celulares. Existe tres grupos de organelos celulares. Los organelos sin membrana, llamados organoides, organelos con una membrana, llamados citosomas, y los organelos con dos membranas. Empecemos con los organoides. El primero es el ribosoma. El ribosoma es un organelo muy especial. ¿Por qué? Porque está formado de ARN más proteínas. El ARN que forman los ribosomas se llama ARN ribosómico. La forma de los ribosomas también es especial. Tiene forma de dos bolitas unidas. La bolita grande se llama subunidad mayor y la bolita pequeña se llama subunidad menor. Es tan especial el ribosoma que tiene hasta sus propias unidades de peso. Mira, en células procariotas el ribosoma pesa 70S y en células eucariotas el ribosoma pesa 80S. ¿Qué es S? Unidad de sedimentación. Profesor, los ribosomas en la célula generalmente se encuentran unidas al ARN mensajero. Hartos ribosomas unidas al ARN mensajero se les llama en conjunto polisoma. Profesor, ¿qué función tienen los ribosomas? Tienen la función de síntesis de proteínas. Otro organelo dentro del grupo de los organoides son los centrosomas. Los centrosomas son organelos muy peculiares. ¿Por qué? Porque están formados por microtúbulos. En el centro de los centrosomas encontramos a dos centriolos formando un ángulo de 90 grados. Estos dos centriolos, como expliqué en un video pasado, están hechos de microtúbulos. Estos dos centriolos con un ángulo de 90 grados en conjunto se llaman diplosomas. Al diplosoma le rodea un juguito llamado material pericentriolar. Y de este material pericentriolar salen hartos microtúbulos llamados en conjunto fibras del áster. ¿Qué función tienen los centrosomas? Los centrosomas se encargan de formar microtúbulos para la célula. Donde se nota bastante la producción de microtúbulos es en la división celular, en la mitosis. ¿Cómo así? Los centrosomas forman una jaula llamada uso mitótico o uso acromático. Muy bien, ahora hablaremos sobre los citosomas. ¿Qué son los citosomas? Organelos con una sola membrana. El primero son los lisosomas. Los lisosomas son organelos que son como una bolsita que adentro tienen enzimas, unas enzimas especiales llamadas enzimas hidrolíticas. Estas enzimas hidrolíticas sirven para digerir lo que la célula ingiere. O sea, los lisosomas en sí son como el estómago de la célula. Cuando la célula recibe alimento, lo envía a los lisosomas y los lisosomas, por sus enzimas hidrolíticas, destruye el alimento, lo vuelve más pequeño. ¿Me dejo entender? Excelente. Otro organelo dentro de los citosomas es el peroxisoma. El peroxisoma es muy parecido al lisosoma. Es una bolsita con enzimas. El lisosoma también es una bolsita con enzimas. Pero el peroxisoma tiene otros tipos de enzimas. Tiene las enzimas llamadas oxidasa y la enzima llamada catalasa. Te explico. Resulta que muchas biomoléculas producen grandes cantidades de hidrógeno. El hidrógeno en grandes cantidades puede ser tóxico para la célula. Entonces, ¿qué hace el peroxisoma? Mediante la enzima oxidasa, el peroxisoma fusiona el oxígeno con el hidrógeno y forma el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es más venenoso aún. Entonces, mediante la enzima catalasa, el peroxisoma convierte el peróxido de hidrógeno en agua. ¿Qué función tiene entonces el peroxisoma? Convertir el peróxido de hidrógeno en agua.
Hablemos ahora sobre los organelos de dos membranas. Empecemos con la mitocondria. La mitocondria es un organelo que tiene una membrana externa, acá está, y una membrana interna, acá está. Dentro de la mitocondria existe un jugo llamado matriz mitocondrial. Y en la membrana interna se forman unos cuernitos llamados crestas mitocondriales. En estas crestas mitocondriales nosotros encontramos unas partículas muy especiales llamadas cadena transportadora de electrones y partícula F. ¿Ya? ¿Qué función tiene, profesor, las mitocondrias? Antes de eso, antes de decirte la función de las mitocondrias, un dato curioso. Las mitocondrias tienen su propio ADN y las mitocondrias pueden autoduplicarse. Ahora sí, vamos con la función de las mitocondrias. La función de las mitocondrias básicamente es producir energía. Te explico cómo. Fuera de la mitocondria, en el citosol, se produce la glucólisis. ¿Qué es glucólisis? Cuando la glucosa se convierte a piruvato. Este piruvato, para entrar dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, tiene que convertirse en acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A en la matriz mitocondrial, gracias a las enzimas que hay ahí, realiza el ciclo de Krebs, o también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Este ciclo produce gran cantidad de electrones que se van a la cadena transportadora de electrones en las crestas mitocondriales. Como los electrones pasan por la cadena transportadora de electrones, se produce gran cantidad de energía que la partícula F la almacena en una partícula especial llamada ATP. Así de simple. Vamos con otro organelo, dentro de los organelos con dos membranas, los plastos. Los plastos son organelos que no se encuentran en células animales, se encuentran principalmente en células vegetales. Los plastos pueden dividirse en tres grupos: los leucoplastos, los cloroplastos y los cromoplastos. Los leucoplastos son plastos que almacenan sustancias. Si almacenan amilo, se les llama amiloplastos. Si almacenan aceite, se les llama oleoplastos. Si almacenan proteínas, se les llama proteoplastos. Los cromoplastos almacenan pigmentos que dan color. Por ejemplo, si el cromoplasto almacena el pigmento llamado licopeno, tendrá un color rojo. Si el cromoplasto almacena un pigmento llamado xantofila, tendrá un color amarillo. Si el cromoplasto almacena un pigmento llamado caroteno, tendrá un color naranja. Pero los cloroplastos es un organelo de doble membrana muy especial. ¿Por qué? Te explico. Porque este cloroplasto realiza fotosíntesis. Acá tiene la estructura del cloroplasto. El cloroplasto tiene una doble membrana, membrana externa, membrana interna. La membrana interna forma hartos discos. Mira, hartos discos. Estos discos en conjunto se llama grana, pero un disco se llama tilacoide. ¿Ya? Los tilacoides están unidos por lamelas estromales. Acá está, mira, que son como unas pitas que unen a los grana. Dentro del tilacoide encontramos el estroma, es el juguito que hay dentro del tilacoide. ¿Qué función tiene el cloroplasto? Tiene la función de fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Una reacción química en el cloroplasto que produce oxígeno y agua. En los tilacoides se produce la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Qué es eso? Gracias a la luz, el agua se descompone y forma oxígeno. En los tilacoides, ¿eso cómo se llama? Fase luminosa. En el estroma, gracias a las enzimas, el CO2 que ingresa a la planta se convierte en glucosa. A eso se le llama fase oscura de la fotosíntesis. ¿Queda claro? Listo. Te saluda el profesor Jorge Huanca. Muchas gracias por tu atención.